Hola, ¿qué tal? Saludos en Cristo Jesús, esperando que las bendiciones de nuestro Padre Celestial nos llegue a cada uno de nosotros. Un saludo especial a toda esa audiencia, esos amigos cibernautas que se encuentran en estos momentos en la autopista del ciberespacio, que nos escuchan en estas ondas a nivel mundial, en todo el mundo, llegando con una señal potente del Señor. El canal YouTube Vida Nueva en Cristo fue diseñado pensando en la necesidad espiritual de cada uno de los seres humanos. Todos nosotros tenemos necesidades en nuestras vidas, y como necesidades de seguridad, necesidades alimenticias, necesidades de convivencia, necesidades materiales de tener un vehículo, necesidades de tener un hogar, una casa, un medio donde subsistir, para poder llevar una vida, desarrollar una vida plena, satisfactoria. Pero más allá de todas estas necesidades personales, corpóreas, materiales, también existe cierta necesidad espiritual, el lado invisible nuestro, el lado vital, esa necesidad que a todos y cada uno de nosotros nos atañe, mucho más cuando tenemos alguna pérdida o estamos pasando algún proceso de quebranto en nuestra salud, la pérdida de un ser querido, o el desamor, algún tipo de este dolor de tipo sentimental, afectivo, lo que llamamos comúnmente de dolores del alma y del espíritu. Y esas necesidades las vamos a ir llenando poco a poco en nuestras vidas a través de la palabra santa de nuestro Dios, la palabra de Dios que nos llena de paz y de tranquilidad. Mensajes espirituales del corazón de Dios al corazón del hombre. Nosotros necesitamos constantemente esa comunicación que tiene que ser activa de nosotros los seres creados, con nuestro Creador, con aquel que tiene la patente nuestra, con aquel que nos diseñó a su imagen y semejanza. Hay un hermoso mensaje en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 14. Voy a leer en la versión latinoamericana de la Biblia. Dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Este mismo versículo en la versión Reina Valera de 1960 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se cree, la tradición nos dice que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Todos conocemos, o en algo conocemos, la vida de Pablo, que inicialmente se llamaba Saulo de Tarso, cuando comenzó a perseguir a la iglesia desde temprana edad. Este personaje, Saulo, es un personaje que tiene la nacionalidad judía y también tiene una educación griega. Acordémonos que en el siglo I tenía el pueblo judío tenía cierta influencia helénica en cuanto a lo cultural, a las tradiciones y al lenguaje, ¿no? Entonces este hombre, Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, tuvo la conversión. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Allí se da un encuentro sobrenatural, un encuentro formidable, un encuentro genuino y maravilloso con Jesucristo. Según lo relata Lucas en el libro de los Hechos, donde indica que una luz que totalmente lo encegueció a Saulo, le indicó y le profirió de una u otra manera cuál era la razón de la persecución hacia él. A lo que Saulo le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: soy a quien persigues, soy Jesús de Nazaret. Luego del transcurrir del tiempo,
Saulo es convertido, y es lo que muchos de nosotros nos hace falta hoy en día, tener esa conversión del espíritu. Porque si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo hizo una manifestación de fe al zambullirse en el agua del río Jordán a través del bautismo de Juan, lo que hoy en día, a partir de Hechos número 2, en el capítulo 2, donde se nos indica que es el Espíritu Santo que vino repartido en lenguas de fuego y sacudió a los cristianos del primer siglo, llenándolos completamente de aquel Espíritu de Dios que les daba aparte de la fe que imbuyó en aquellos 190 en el aposento alto, también le transmitió de cierto modo el poder mismo de Dios en sus vidas, la transformación, el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos muchos, todos y cada uno de nosotros. En este verso de 14 del capítulo 3 de Filipenses, dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al igual que los atletas que son deportistas de élites, que se esfuerzan y se sacrifican corriendo, como es la máxima carrera que realizan estos corredores, que es la maratón. Existen maratones de 42 kilómetros y medias maratones de 21 kilómetros. Entonces, el deportista que practica esta disciplina se prepara con mucho tiempo de antelación, realiza un esfuerzo físico sobreabundante, adecua su estado físico, su vida, su alimentación, para poder llegar al día de la competencia. Y es así como el día en que este corredor, este deportista, realiza su competencia, tiene una meta fija. Luego de de correr y de transitar estos 42 kilómetros, hay una meta, un fin, un objetivo de alcanzar los laureles de gloria, de ser el triunfador, porque dicen que en toda competencia hay un solo ganador. Y el resto serán segundo lugar, tercer lugar. El número de deportistas, es que hay 30,000 deportistas corriendo una maratón, siempre habrá un primer puesto y el resto vendrán atrás. Total habrán 30,000 puestos. Los 30,000 competidores tendrán 30,000 puestos. Entonces, pero siempre sobresaldrá un ganador. En la vida cotidiana nosotros tenemos esa competencia todos los días. Cada momento, a cada instante, batallamos contra nosotros mismos en muchas ocasiones, con nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros temores, nuestro orgullo, nuestro corazón, la concupiscencia de nuestros corazones, el pecado. Todo esto son los avatares que el competidor, el corredor, que el deportista se encuentra en el camino que va a recorrer. Son 41 kilómetros. Habrán cuestas, habrán pendientes y la carrera es ardua. Son minutos, son horas de caminata, de correr, del recorrido que él va a sufrir, pero tiene una meta fija. Sus ojos miran el objetivo. Aún al estar al inicio de la competencia, el corredor, el deportista ya tiene en su mente idealizado el final, la meta, el premio. Sea cual fuera el premio secular que se esté en competencia, en pelea, para poder llegar a esa meta. En el plano secular, por lo general, estas competencias le dan un realce al deportista, le dan un trofeo que es material, sea de oro, de bronce, de plata. Pero esto incentiva al deportista y le da un nombre en la categoría, depende de la competencia que se encuentre, ¿no? Esto le da una categoría de ser el corredor número 1 del mundo, el corredor número 1 del Ecuador, el corredor número 1 del continente americano. Entonces le da un escalonamiento, un peldaño en el escalonamiento de los deportistas. Ahora nosotros caminamos en esta competencia. El apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, como aquel deportista que sigue, avanza. No le importa al deportista si esté cansado. En el camino en el que va, en el recorrido de la carrera del competidor, ahí siempre están las postas de agua
que hidratan al deportista. Nosotros en la vida puede ser días soleados, días húmedos, días de lluvia, pero la vida continúa. Además, el Señor Jesucristo no prometió bonanza en nuestras vidas. Amén. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis problemas, tendréis fatigas, tendréis días de sol, días de tormenta, días de lluvia. No nos prometió de ninguna manera nuestro Señor Jesucristo que nuestra vida iba a ser de confort, que nuestra vida iba a ser de puros días soleados. No. Es más, la vida por lo general está llena de días nublosos, de días de lluvia, de días de tormenta. Y muy escasos habrán días de soleados, días de claro. Incluso cada momento en que pasamos en la vida, mientras más dolor, mientras mayor, y no quiero hacer apología al sufrimiento ni al dolor, pero esos momentos de aridez en nuestras vidas, de sequedad, de desierto, son los que van formando el espíritu del hombre. Y mucho más del creyente, porque es en esos momentos de tribulación en los cuales el ser humano es modelado por la mano del alfarero. Dios está probando como oro en el fuego, a ver qué tanto es tu vida para poder prepararte hacia los años venideros. Es nuestro Dios mismo quien nos está preparando. El apóstol Pablo además dice, al premio del supremo llamamiento. Nosotros tenemos unas promesas maravillosas en la Biblia. De hecho, la Biblia tiene más de 8.400 promesas que nos hace nuestro Dios. De entre ellas, en el Nuevo Testamento se habla mucho del reino de los cielos. Se habla de aquel galardón que nos da el Señor. En el libro de Apocalipsis dice que el Señor es el galardonador. El Señor es el que abre puertas y nadie las cierra, del que cierra puertas, del que nadie las abre. Y el Señor ha prometido la tierra, aquella tierra que fluye leche y miel, la tierra celestial. Esa es nuestra gran recompensa. Nosotros no corremos tras un trofeo material. Nuestro trofeo es espiritual, es en el reino de los cielos. He allí que los avatares de la vida, los sufrimientos, las caídas, las piedras de tropiezo, los baches que vayamos encontrando en nuestro diario caminar, van a ir moldeando nuestras vidas, dándonos la fuerza que necesitamos para poder avanzar en plenitud, en crecimiento, hasta la plenitud y la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Además dice al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos dio un modelo a seguir. Él modeló la vida de Jesucristo como hombre en la tierra, siendo la plenitud perfecta de la cual tomamos todos. Esa plenitud perfecta que sirve de espejo en el cual todos nosotros debemos reflejar nuestras vidas y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, ese es el supremo llamamiento. Dios conciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús, al mundo de pecado. Aquel versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora Dios, el Padre amoroso de los cielos, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, descendiendo en forma humana con Cristo Jesús, Él está conciliándonos y Él está haciéndonos el llamamiento de cual habla el apóstol Pablo, el supremo llamamiento, el excelentísimo llamamiento de nosotros, de nuestras vidas, a ser reflejo de la vida de Cristo. Amados hermanos, en este mensaje Dios nos habla claramente a nuestras vidas y nos dice que debemos correr la meta, correr hacia la meta, correr nuestra maratón, nuestra competencia,
como quien persigue el premio mayor de llegar a la meta a la cual nosotros y Dios nos ha propuesto en nuestros corazones. Porque Dios es el que hace el llamado y fiel es el que hizo la promesa. Fiel es Dios que nos hizo la promesa en Cristo Jesús. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que nos llene de paz en nuestras vidas.